no sé si presentar o no a las tres personas ponentes que tenemos, porque creo que prácticamente las conoce todo el mundo. Pero voy a empezar por la derecha, aunque esté feo. En primer lugar tenemos a nuestra compañera Ángeles, que es miembro de la directiva de la Asociación de Memoria Histórica y está aquí en calidad de profesora de Historia, ¿no? Ella es directora del Instituto San Isidoro de los Dolores. A continuación, Ana María Valencia. La conoce más la gente relacionada con AFEREN, de la que forma parte, la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia, pero también desde la Asociación Memoria Histórica de Cartagena hemos tenido bastante contacto y hemos colaborado muchísimas veces con AFEREN. Entonces ella no está aquí tanto en calidad de profesora jubilada como de miembro de AFEREN, y porque está muchísimo tiempo trabajando en las jornadas educativas. Y dentro de este tema de las jornadas educativas, hace pocos años intervino un factor nuevo, que es el del concurso para jóvenes sobre memoria histórica. Y ya nos vamos a la izquierda, que eso no significa nada, y tenemos a Alfonso Cerón, que también ha estado colaborando muchísimo con AFEREN, y en Cartagena en concreto lo conocemos más por el tema de este trabajo que tiene hecho sobre los deportados a los campos nazis. Algunos se acordarán que tuvimos la exposición organizada por él, montada en el Luci, y además es una exposición que va con carácter itinerante por la mayoría de los institutos de la región. Aquí en Cartagena tuvo bastante éxito, quizás eso nos lo pueda comentar más Ángeles, porque su instituto fue uno de los que acogió esa exposición, y es una exposición que siempre va acompañada de una charla que da él al grupo de chavales y chavalas de educación secundaria sobre este tema de la deportación de los españoles a los campos nazis. Vamos a hablar hoy sobre un tema que nos preocupa muchísimo a nuestra Asociación Memoria Histórica de Cartagena, que es la forma de acercar la temática de la memoria democrática a la juventud. A esa juventud que parece que no está interesada por estos temas. ¿Qué pasa olímpicamente? Pues no. Muchas veces, cuando hemos ido a los institutos, nos hemos sorprendido gratamente, porque es todo lo contrario. Suelen reaccionar bastante positivamente y con ganas siempre de saber más y más y más. ¿Qué es lo que hace que no llegue tanto como quisiéramos? Pues es lo que van a intentar nuestros tres ponentes desgranar hoy aquí. Vamos a hablar sobre este tema desde tres perspectivas distintas. Entonces, primero planteamos un bloque para que intervenga cada uno de ellos, que es el tema de cómo está ahora mismo la situación general de la educación y cómo influye esto en el tema de la memoria histórica. Y si os parece, empezamos por Ana. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena por invitarme y por el largo y sostenido trabajo que vienen haciendo, que como veremos ahora pues es una de las cosas más importantes, el trabajo que hacen las asociaciones a pie de calle. Yo sí voy a utilizar el micrófono, pero tengo bastante poca voz. Para empezar, por abrir un melón gordo, quiero decir, estamos aquí hablando de docencia y memoria histórica, porque todavía seguimos considerando que la escuela o la educación reglada, formal, el instituto, el colegio, es el principal medio de transmisión cultural de la sociedad. El medio que utilizan las sociedades para inculturar a las gentes que van llegando, las personas nuevas, dentro de su cultura, de sus ideas, de sus conocimientos, de su memoria, de sus valores y sus creencias. Se supone que los profesores lo que hacemos es transmitir esa serie de valores y conocimientos que la sociedad acuerda que son los que quiere transmitir a las generaciones futuras, los que considera realmente valiosos,
y se supone que es el trabajo que hacemos, transmitir esos valores. En ese sentido, las causas, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, siempre trabajan juntas para llegar a la situación actual. ¿Qué está pasando? Tenemos que plantearnos, creo, en mi opinión, dos cuestiones fundamentales. Una, ¿cuál es la situación real de la educación hoy? ¿Cuáles son los valores que queremos transmitir? ¿Realmente son los mismos que veníamos pensando tradicionalmente, los de hace 20 años, los de hace 30 años? Esos valores incluyen una enseñanza humanística, una formación para la cultura, la memoria y la vida, o en los últimos años estamos asistiendo a un proceso que se ha llamado de crisis de la enseñanza, pero que no es tal, que es cuando ha habido cierto abandono de la pedagogía. A pesar de que la gente arremete contra los pedagogos, no vivimos tiempos más antipedagógicos que los actuales. Es decir, arremetemos contra la pedagogía, pero nos damos cuenta de qué queremos enseñar. ¿Enseñamos los valores culturales, nuestra cultura, nuestra memoria, o estamos transmitiendo los valores de la empresa? Quiero decir, lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que a pesar de que se habla mucho de ella en la televisión, no deja de ser una asociación de bancos y banqueros privada, no es ninguna asociación pública, ningún ente internacional solidario, y es la OCDE, el Fondo Monetario, la empresa la que determina que la educación ha de servir para formar trabajadores para el futuro, para inculcar el espíritu empresarial, para incorporar a la gente a las nuevas tecnologías que van a demandar supuestamente los trabajos del futuro. En este sentido hemos pegado un salto colosal, muy rápido, en pasar de unos valores, de una cultura que era la nuestra, y esto se traduce en muchas cosas, supresión de horas de latín, reducción del número de horas de lengua y de literatura, donde se asienta la memoria, que sería nuestra memoria, ¿verdad? Sin nuestros poetas y nuestros escritores hemos saltado ahí para sustituir esto por el emprendimiento, la economía, etc. Este fenómeno de estos últimos años ha venido a coincidir con la irrupción masiva de las TIC, de las llamadas nuevas tecnologías, el teléfono móvil, el ordenador y los medios, los más medios asociados al ordenador y asociados sobre todo al teléfono móvil, que es el dispositivo que ha venido a cambiarlo todo. Esto ha alterado la relación que existía entre la escuela como de institución dominante en la que inculturaba, además de la sociedad de otra manera, y el aprendizaje que hoy llamamos informal, el que se hace fuera de las escuelas y de los institutos, quizá es más importante, que es una cosa que podemos debatir aquí después entre todos, es más importante que lo que nosotros intentamos impartir en las aulas. Y claro, en este inmenso abanico de las TIC, cuyos contenidos están gobernados y creados fundamentalmente por intereses, no siempre en correlación con la cultura que la sociedad espera, que es otra cuestión. ¿Qué cultura estamos esperando y qué valores de memoria y qué valores democráticos como sociedad queremos transmitir? Si ahora mismo la escuela, que es una cosa muy discutible, la escuela no está educando en los valores democráticos, en la cultura, en la memoria democrática, a lo mejor es porque la sociedad, es una posible causa, no tiene tan arraigados esos valores, porque no considera que los valores democráticos sean superiores a los valores, digamos, tecnocráticos, técnicos, a los valores económicos, a la digamos, incardinación de los individuos dentro del engranaje productivo, del engranaje económico. Se estudia mucho más el funcionamiento de la banca que la memoria histórica, hay más asignaturas de economía, etcétera, que eso como prueba lo que puede ser. Entonces son, aquí más que respuestas, yo creo que vamos a encontrar preguntas. ¿Qué como sociedad, en qué valores, en conjunto, no nosotros los que estamos aquí esta tarde, sino en conjunto la sociedad, qué valores son los que quiere hacer y cómo convergen esos valores con la irrupción de las nuevas tecnologías y con otra serie de cosas que introducen cierta violencia, aparte de la propia violencia de la velocidad de la tecnología, pues hay otra serie de valores que funcionan por ahí, por las redes, donde la violencia va a mucha más velocidad que va la cultura. Estamos viviendo en una situación que hay un desinterés general hacia todo lo intelectual y hacia el saber en general. Hoy, pues la mayoría de la gente quiere ser influencer, youtuber, masterchef, cosas de esas, pero hay un verdadero desinterés hacia los conocimientos.
Y es que las redes sociales pues, han impuesto lo inmediato, lo breve, la imagen, todo aquello que para consumirlo no requiere hacer ningún esfuerzo, simplemente mirarlo y ya nos viene todo hecho, solamente tienen que mirar. A este contexto general, pues si le sumamos el desprestigio de la educación, que lleva muchos años maltratada miserablemente, sobre todo la enseñanza pública, bueno, la enseñanza pública, maltratada por todos aquellos que tendrían que ser los encargados de cuidarla y de mimarla, es otro factor. Si además le añadimos que la situación de las humanidades en la educación siempre ha sido, digamos, ha estado por debajo de otras, siempre ha cargado con la mochila de esto para qué sirve, pues es otro elemento negativo. Yo he vivido situaciones que en juntas de evaluación de segundo de bachillerato finales, algún alumno o alumna ha sacado una excelente nota, un sobresaliente, y tenía la intención de estudiar humanidades, una carrera, y no han faltado los profesores que han dicho, no, ¿cómo va a hacer humanidades? Hay que llamar a los padres y decirle que con esa nota tiene que hacer ciencias, tiene que hacer una carrera, no se va a ir a historia con un sobresaliente en bachillerato. Y bueno, pues te dejan un poco te enseñan la valoración que tienen hasta muchos profesores sobre las humanidades. Y dentro de las humanidades, dentro de la historia de España, pues la enseñanza del siglo XX también ha sido la cenicienta, la que muchas veces, ya hablaremos después, cuesta trabajo, no se llega, hay otros problemas que veremos en el segundo bloque. Pues con todos estos factores, mi intención, mi opinión, es que tenemos un problema muy serio, porque hay un panorama que es bastante desolador. Y actualmente todavía la memoria histórica, bueno, la memoria democrática se ha convertido en un arma de lucha política, con lo cual viene a agravar un poco todo este panorama. Y esta batalla que hay por el pasado, lo que sucede es que el poder quiere controlarla, quiere controlar la memoria histórica e imponer su historia oficial, que es la lucha que tenemos, que solamente hace agravar todo esto. Y estamos viviendo un auge del fascismo muy importante, y muy importante entre los jóvenes, que es más preocupante, en jóvenes que han nacido con todos los derechos y con todas las libertades. Y son jóvenes que creen que la situación que ellos viven de derechos, de libertad, es algo que no ha venido llovido del cielo. Y no saben que llegar a esta situación ha costado luchas, sangre y sudor. Se creen que estos jóvenes, que bueno, que la democracia y las libertades puede ser como una gorra o una sudadera, que me la quito cuando me interesa o me la pongo. Y no saben que para conseguir esto hay que defenderlo todos los días, y las libertades, una vez que se pierden, volverlas a conseguir es muy difícil. En definitiva, tenemos una juventud cayendo en el fascismo, que son jóvenes que, como no conocen nuestro pasado, pues no comprenden el presente que vivimos, y eso es preocupante. Y tenemos también una derecha española que nunca ha roto sus lazos con el franquismo. Siguen ahí como deudores y quieren impedir a toda costa la recuperación del pasado más reciente de nuestra historia. Cada vez que oyen memoria histórica o memoria democrática se ponen histéricos. Están que les den algo recordar aquellas palabras de un conocido político que dijo que solo se acuerdan de sus abuelos cuando hay dinero, que conocido por todos. En esto, en realidad, ellos no reniegan del pasado, reniegan de parte del pasado, solo de una parte. En 2009, el filósofo Reyes Mates escribió un texto muy interesante. Dice, hay dos tipos de pasado. Uno que está presente en el presente y otro que está ausente en el presente. El pasado vencedor sobrevive al tiempo, ya que el presente se considera su heredero. El pasado vencido, por el contrario, desaparece de la historia, que inaugura ese acontecimiento. Hay un pasado que fue y sigue siendo, y otro que fue y ya no es. La memoria, por lo tanto, tiene que ver con el pasado ausente, el de los vencidos. Bien, ese es el pasado que actualmente a toda la derecha española les repele, que no quieren. Y es un pasado que también es su pasado, pero si se recupera, ellos no van a salir indemnes, ellos van a quedar en muy mal lugar. Por lo tanto, a ellos les interesa solo el pasado que nunca se ha perdido, el pasado de los vencedores, que es el que quieren que se siga trabajando en la enseñanza, el que nos imponga esos valores que hablaba Ana María. Pero, claro, el problema que tenemos es que no se puede pasar páginas sin más, no se puede partir del olvido, hay que recuperar el pasado, porque los modelos que están basados en el olvido pues no sirven para organizar una sociedad ni para avanzar en el futuro. Por lo tanto, no tenemos más remedio que recuperar este pasado, pues cueste lo que cueste. Bueno, pues
yo no sé, desde mi punto de vista y desde la visión, claro, yo parcial, porque yo doy clases este año, por ejemplo, en primero de bachillerato a alumnos de, bueno, Historia del Mundo Contemporáneo en la asignatura, y yo pues lo que he querido era transmitir un poco qué me contaban ellos. Entonces yo he preparado un cuestionario para que ellos me hicieran de forma anónima, para que no hubiera, vamos, ninguna cortapisa a la hora de que ellos escribieran lo que quisieran, en una serie de preguntas con respecto a qué percepción tienen ellos de la historia, cómo se acercan a la historia, y la verdad que los resultados han sido, pues yo la verdad es que he terminado bastante optimista con lo que he visto. Pero bueno, en el primer apartado, que estamos en el tema de la enseñanza en general, pues tanto Ana como Alfonso han comentado también el aspecto del cierto desprestigio social en el que vivimos los profesores, y en el que todo el mundo se cree en la libertad de opinar sobre nuestro trabajo, de esto debe hacerlo así o esto no se debe hacer así. A veces te encuentras con la tesitura de que tienes que decirle a una familia si ellos le dicen a los médicos cómo hay que operar o cómo no hay que operar, porque nosotros somos profesionales, y se ha creado un desprestigio al final a nivel social que en la aula, yo no lo he visto personalmente en el alumnado, pero sí es verdad que las familias pues se creen con la capacidad de cuestionarnos absolutamente todo. Cuando llegamos a tratar a lo mejor temas más delicados de historia, acercándonos en el tiempo, pues saltan suspicacias que no deberían ser, porque una cosa es la historia y otra cosa son las opiniones. Entonces, por un lado, en ese aspecto de la problemática general de la enseñanza, pues mira, ahora mismo yo he entrado justo a las 6 porque estaba hablando con el director de otro instituto, con un problema que tenemos en el que ya los institutos, sobre todo, no sé lo que le pasa a la concertada y tampoco me voy a meter en saberlo, ni me interesa, pero en la pública nos encontramos que en algún momento tenemos incluso que tirar de la ONG para cubrir necesidades de nuestro alumnado, ese alumnado que tenemos en riesgo de abandono, y tenemos que buscar a ver cómo le digo a inspección que quiero hacer esto, pero tampoco le puedo contar todo porque a lo mejor no me van a dar el visto bueno, tengo que tirar de servicios sociales. Entonces ahora mismo la educación en España se ha convertido al final en que tenemos que hacer de todo, tenemos que hacer de burócratas, tenemos que hacer de padres, tenemos que hacer de asesores, de psicólogos, cada vez se nos va dando más peso, y eso hay que compatibilizarlo obviamente con los temarios que en algunos casos, por ejemplo en el caso de historia, son abrumadores. En primero o segundo de bachillerato es inabarcable, o sea, si quisiéramos ver desde el tema 1 hasta el final es prácticamente imposible. Entonces al final todo yo lo veo todo como todas las patas que tiene un banco, en el que nos van complicando, nos van cargando cada vez de más trabajo, pero a la vez a nivel social somos los que tenemos muchas vacaciones. ¿Y de qué nos quejamos? Porque tenemos muchísimas vacaciones, y a partir de ahí pues todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre nuestro trabajo. Entonces, lo digo por no entrar todavía en el tema de historia en general, sino de la educación. Al final los institutos, y yo creo que los colegios igual, pues nos hemos convertido en un gran cajón desastre en el que tenemos que cubrir las necesidades del alumnado en muchas vertientes, y nosotros deberíamos enseñar. También es una parte evidentemente importante la educación, pero los alumnos deberían venir educados de casa, y no siempre te lo encuentras de esa manera. Entonces yo, sin entrar todavía en los siguientes temas, pues sí me gustaría dejar ahí y sobre todo también en el alumnado, dentro de esta vorágine, yo lo digo mucho a mis alumnos, es el momento en el que más facilidad tenemos de acercarnos a la información, y a veces es cuando más desinformados estamos, porque hay que saber contrastar la información, no podemos dar veracidad a toda la información que nos llega, y a veces se hace muy complicado, sobre todo en nuestra asignatura. Quizás en matemáticas pues tienen otras complejidades, otras cuestiones, pero en el tema de historia, que como decimos es verdad, conforme nos vamos acercando en el tiempo, ya nos estamos acercando más a temas que tocan la piel, y se hace más complejo, y
Y bueno, es complicado, pero ya digo que yo hoy por lo menos he salido con cierta tranquilidad y alegría cuando he visto esas respuestas que me han dado mis alumnos, porque yo he ido recogiéndolo todo para que ellos se dieran cuenta que yo no estaba fijándome en quién me entregaba cada papel, para que hubieran escrito con total libertad. Y bueno, es que son muchos temas, o sea, me voy yendo de una cosa a otra, pero es que conforme iba hablando también iban viniéndome muchos temas. Hablabais también, por ejemplo, de cómo nos acercamos a ellos. Es que si no utilizamos las TIC, si no utilizamos las nuevas tecnologías, los tenemos perdidos, porque ahora mismo ellos están acostumbrados a lo visual, a lo rápido. Hoy me decían, por ejemplo, ayer tuvimos un examen y hoy les estaba preguntando qué tal. Profesora, pero es que tendríamos que ver más películas, tendríamos que ver algún corto, ellos mismos se marcaban el tiempo, no me vaya a poner una película de 2 horas. Entonces tenemos que acercarnos a ellos desde lo que les atrapa, desde lo que les resulta atractivo, porque de esa manera también conseguiremos pues, que tengan un interés que de otra manera no lo van a tener, porque al final se van a ir al youtuber de turno y esa información... Hoy una de las crías me decía, yo veo muchos vídeos de historia, no me ha puesto de que youtuber, y veo muchos porque es que lo hace de forma súper entretenida, pero yo no sé lo que le está contando ni cómo se lo está mostrando, a lo mejor le está poniendo dibujos, no lo sé. Entonces pues ya iré preguntando a ver, y eso, no podemos renegar, por mucho que nos cueste, no podemos renegar de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de las tablets, porque al final es con lo que ellos trabajan. Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es acercarle la asignatura y en este caso todo el contenido y además todos los valores que nosotros les podemos transmitir a través precisamente de nuestra asignatura, pues hacérselo más atractivo, y la manera es utilizar los recursos y los dispositivos con los que ellos se sienten tan familiarizados. Escribía Ernesto Jiménez Caballero, conocido fascista, que decía: el modo de ser español que siempre ha dado lo mejor a lo largo de la historia ha sido la lucha. Y ese matiz de lucha, de violencia que arrastra desde la guerra civil y la derecha española es muy difícil de eliminar, y eso complica la vida en las aulas, hace que el fascismo que aparece y no aparece, viene ya de tiempo, pero que de pronto nos encontramos siguiendo la ola europea, nos encontramos cada vez más en las aulas, en el caso español se vea muy bien respaldado por esta especie de violencia que se vincula a la manera de ser. ¿Por qué? Entre otras cosas porque nuestro país tiene una peculiaridad, que es uno de los poquísimos países en el mundo que después de una guerra civil no se llama a una reconciliación. Esto no sucedió en la guerra de sucesión norteamericana, ni en Irlanda, ni en ningún sitio. Una vez que una guerra civil se termina, se llama a la reconciliación. En España no se llamó a la reconciliación, al contrario. Franco intentó ganar la guerra todos los años y seguirla ganando, y empleó la violencia hasta el final. Paul Preston habla pues, del carácter sanguinario del propio franquismo, del propio Franco, no nos olvidemos de eso, y eso es un peso muy grande, porque José Castillejo, gran periodista, a propósito de la guerra, decía igualmente: la guerra, el pánico, la miseria y los crímenes horribles que singularmente se han cometido van a impedir la libertad en España por mucho tiempo. La pregunta es ¿por cuánto? Pues yo me temo que todavía esa ola de crímenes ha llegado hasta nosotros. Hubo, quizá por aquello del contexto social en los años primeros de la transición, en los años 80, algunos intentos y algunos estudios muy serios, como ese tan bonito de la guerra civil, que estudiaron los españoles, de Ignacio Cal y otros profesores. Estoy hablando del año 83, en que ya se cuestionaban sobre cómo se trataban los libros de texto, la memoria, cómo abordarla y cómo abordar la historia. Después de eso, yo pienso que hemos ido incluso retrocediendo, que si cogemos los libros de texto que estudiamos nosotros en el bachillerato, que fue la primera generación de la transición, yo soy la primera generación de la transición, son mucho más avanzados, más fidelignos, a pesar de que la historiografía desde entonces ha hecho enormes avances, de que no hay en España historiadores de la talla de un Josep Fontana, de un Viñes, de un Espinosa Maestre. No había entonces esa historia escrita. A pesar de eso y de todos los avances historiográficos, nuestros libros de texto han ido un poco hacia atrás, hacia un consenso. Y este ir hacia atrás ha sido
mucho más drástico a partir de la llegada al gobierno de José María Aznar en el año 96. Esto marca un antes y un después. Lo marca para los movimientos de la memoria, que entonces estaban viviendo, en principio de los 90, una segunda oleada después de la primera, que otro día hablaremos de esto y cómo fue más o menos abortada. Después de esta segunda oleada, cuando había un movimiento memorialista que se estaba haciendo fuerte y se estaba normalizando la situación, llegó el gobierno de José María Aznar y arrastró otra vez la derecha a sus fuentes, a esa parte más recalcitrante, más particular y más dura. Y todavía yo creo que estamos un poco, que esto ha venido a juntarse con la oleada del fascismo, y estamos un poco en ese agua removida entre cuál es verdaderamente el talante democrático de la sociedad española y cómo de profundo es, cómo son de fuertes las raíces, cómo eran. A lo mejor conviene retomar, que aquí mucha gente como yo vivió la transición, a lo mejor hay que retomar la memoria de esa generación, la que es un poquito la tuya, la que es un poquito anterior a la mía, la gente que hizo la transición. Que no nos venga a pasar como nos ha pasado con otras generaciones. La gente que era joven en los años 70, los años de la transición, lo que hacía, lo que pensaba y cómo era esa juventud la que le estaba dando, pues siempre la juventud es la que marca el clima, al menos en mi opinión, el clima marca mucho más el clima social de las personas mayores. El parte del clima de la transición estuvo marcado por esa juventud que estaba en la calle todos los días, jugándose muchas cosas y corriendo mucho delante de los grises de aquel entonces. Y yo creo que es importante que trasladar como esa vanguardia juventud, que creo que fue la que, entre otras cosas, trajo la transición y la que creó ese clima de libertad y de mentalidad social que hacía posible en las aulas una enseñanza de la historia que yo viví con mis profesores, más avanzada quizá que la que hoy se puede andar. Y voy a dejar al lado la concertada, porque nosotros hablamos siempre de la pública, de lo que pasa en los institutos, porque se sabe, porque se hacen encuestas, porque los profesores hablamos. Lo que pasa en la concertada no lo sabe nadie actualmente, ni cómo se tratan estos temas. De vez en cuando se filtra algo en la radio que ha salido en no sé qué colegio, que los arengaban de esta manera y que esto y que lo otro, o qué tal, pero no sabemos realmente qué pasa en la concertada. Donde existe un control es en la enseñanza pública. Bien. Yo, con lo que ha dicho Ana de que no sabe lo que pasa en la privada o en la concertada, el último año que trabajé, hace ya 8, con un compañero, nos dedicamos un poco por morbo a entrar en las páginas de los institutos concertados y privados y mucha gente ya tenía los temarios, los tenían hechos para que los alumnos se los descargaran, los temas, y nos dedicamos a descargar los temas de la Segunda República y el franquismo. Y bueno, os puedo decir que rescatamos más de 50. Y bueno, llegó un momento que lo abandonamos porque nos daba vergüenza ajena. O sea, había muchos que eran Pío Moa copiados. Y tal. Entonces lo abandonamos y dijimos, bueno, es que aquí no se puede hacer nada, esto lo único que hace es quemarnos la sangre y lo dejamos. Pero eran muchos temarios, eran de Pío Moa. Bueno, yo en los dos últimos, el curso pasado y el anterior, he estado pues no sé, el pasado en 17 institutos y el anterior en 25. Entonces, pues hablas con los profesores y en muchísimos, más de los que pensamos, se está dando entre los alumnos de cuarto, incluso en algún instituto de segundo de la ESO, un resurgimiento del fascismo. Cuentan que hay alumnos que van con símbolos, con gorras, camisetas no pulseritas, con música en los móviles, con signos en los grupos de WhatsApp. Pero no solamente que van con los símbolos, es que en muchos sitios cuestionan al profesor. Cuando dicen algo, pues no, eso no es así, porque tal, y crean pues verdaderos problemas en el aula porque a veces el profesor ni se lo espera. Claro, esto es, pensaba, ¿de dónde le llega a ellos la información? Esa, pues evidentemente llega de las redes sociales, porque el fascismo se mueve muy bien en las redes sociales. No es que se mueve bien, que son los que mejor se mueven, porque son los que más medios tienen y los que mejor lo hacen. Ahí hay que reconocérselo. Y están lanzando continuamente a los jóvenes pues una serie de mensajes, y son mensajes que yo les digo, es como si un ladrillo lo lías con papel de celofán y le pones muchos lacitos. Está muy bien, pero no deja de ser un ladrillo. Entonces son mensajes con una apariencia rebelde, transgresora, que en su edad pues calan. Y calan, además mensajes muy breves que los entienden sin ningún esfuerzo, y eso está dejando un pozo en los jóvenes.
Y estos jóvenes no distinguen los mensajes falsos de los verdaderos, porque hoy día en las redes sociales hay una cantidad infinita de información, pero una cantidad minúscula de conocimiento. Abunda la información, pero no el conocimiento. Entonces ellos lo reciben todo, incluso, como decía María Ángeles, hay muchas páginas que dan clases de historia. Yo he visto algunas, y bueno, aparte de que a una velocidad haciendo dibujitos que quedan muy bien, pero son muy cuestionables los contenidos. Y claro, los alumnos están con las redes sociales. Como no trabajan en las redes sociales, pues tú ya eres un carca, eres que no te adaptas a su tiempo, que no los motivas. Pero es que incluso a veces los profesores pues, son mayores y no tienen la formación que tienen ellos en las redes sociales. O sea, que tienes que estar formándote para cómo las utilizas, porque tienes que utilizarlo bien. Por lo tanto, es un problema serio y difícil. Luego hay otro problema que, bueno, yo no he sido nunca muy corporativo en los 39 años que está trabajando, pero hay muchos profesores que los conozco y que a la hora de llegar a la historia del siglo XX, pues no llegan y no lo dan. Hay profesores que dicen, no, es que no tengo tiempo, es que el temario es muy largo, es que son temas muy espinosos y controvertidos y en la situación actual puede ser que algún alumno o algún padre crea algunos problemas, pues incluso hay profesores que dicen, no, yo que soy neutral, yo quiero ser ascético totalmente, por lo tanto, como es controvertido, no lo doy. Y así pues somos neutrales. Con demasiada frecuencia no se llega a la historia del siglo XX. Si a eso le sumamos que tienen que preparar la EBAU, y en la EBAU son temas que no salen nunca, porque yo hasta 2021, por curiosidad, conté de 2011 a 2021, 10 años los exámenes de EBAU, y había salido 16 veces la romanización, al andaluz, y 14 veces la romanización. Por lo tanto, si te estudias esos dos temas y algo más, ahora ha cambiado el sistema, pero antes era un tema, te estudiabas esos dos temas, pues ya sabes que, y lo alternaban. El A y el B lo alternaban en junio y septiembre. Con esos dos temas no hacía falta tocar el siglo XX. Y si a esa situación le añadimos un problema que se llama que son los libros de texto. Los alumnos en secundaria y en bachillerato hay algún estudio y el 90% del tiempo lo dedican a los libros, trabajan con los libros de texto. Y claro, hay una, digamos, en la comunidad educativa pues hay un consenso de que lo que dice el libro de texto es incuestionable. Ninguno va a dudar si esto lo dice el libro de texto, pues evidentemente es verdad, nadie cuestiona los libros. Pero hay un problema, los libros tienen dueños y los dueños crean las líneas editoriales. Y entonces lo que dice el libro sí que puede ser incuestionable, pero lo puede decir de una forma o de otra, omitiendo cosas, resaltando otras, etcétera, de muchas formas. Por lo tanto, hay libros que son totalmente revisionistas, hay libros que son de autores neofranquistas, hay libros de editoriales católicas, hay libros de visiones conservadoras, hay otros libros que son políticamente correctos, que te dan cifras y se dedican a las cifras ni las comentan. Hay libros más liberales y hay otros libros que sí que son más críticos, alguno que es más crítico. Por lo tanto, hay libros de digamos, todas las tendencias y sobre todo las 5 grandes editoriales que dominan el mercado. Incluso hay libros, para que comprendamos hasta qué punto están influenciados, hay un libro de cuarto de una editorial muy famosa que en el tema de la transición y la democracia tiene una fotografía a doble página abriendo el tema que es Juan Carlos I jurando la Constitución. Pero en la comunidad del País Vasco no está esa fotografía porque puede que no sea oportuna, entonces allí hay una fotografía a doble página del árbol de Guernica. O sea, llegan a cambiar fotografías de una comunidad a otra pues para ganarse el interés y no crear conflictos. Entonces, otro problema, las nuevas investigaciones que aparecen, porque la guerra civil, el franquismo, pues aparecen muchos libros y muchas investigaciones de historiadores muy buenos continuamente, jamás llegan a los libros de texto. Jamás. Y si llegan, pasan años y años para que algo llegue. Los libros de texto repiten siempre los mismos mantras, los mismos mitos, año tras año, sin que se aporte nada nuevo de la que ya se sabe. Por ejemplo, en todos los libros, en el mismo bloque, agrupan República y Guerra Civil. Y luego, franquismo, transición y democracia. Eso ya está creando en el subconsciente algo, ¿no? Es que lo correcto es decir guerra civil y franquismo, porque el franquismo es producto de la guerra civil y la república va sola. Entonces, son problemas, unos ya que crean, digamos, que te están haciendo inconscientemente una opinión.
Pero en los libros de texto podemos encontrar, por ejemplo, libros en los que el golpe de Sanjurjo no sale, no se menciona, en los que la revolución del 34 fue una revuelta, en que la guerra civil son normalmente relatos de batallas, te cuentan las batallas y nada más, en que hay una equidistancia, y esto pues si queréis al final podemos hablar un poco más de esto que a mí me causa horror. En las causas de la guerra, pues es el desorden por culpa de la República, no se entra en más. Dice un libro de texto una frase que os sonará muchísimo: la guerra fue porque no se respetaron las normas democráticas. Frase oída a algún político no hace mucho. La dictadura no fue una dictadura, fue un sistema autoritario. Y no se menciona o minimiza la represión franquista. Hay algunos después de la guerra que no se menciona. Siempre se da una visión sesgada de la violencia en una y en otra zona. Y hay un libro de una editorial muy famosa que en una actividad en cuarto de la ESO dice: la guerra civil fueron las batallitas del abuelo. Creo que también os sonará de algún político o política muy famosa que por lo visto estudió con este libro de texto. Y luego hay temas tabú que no aparecen jamás en ninguno. Por ejemplo, la incautación de bienes del franquismo, que fue muy importante, no aparece en ningún libro de texto. El papel legitimador de la Iglesia no aparece en ningún libro de texto. Los campos de concentración y los deportados españoles no aparecen. Terminan los alumnos y saben más de los campos nazis que de los campos franquistas en España, que no saben nada. El papel de la mujer tampoco aparece en ningún sitio. O sea que hay una serie de temas que no existieron y son temas importantes. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que buena parte de los adolescentes y jóvenes españolas pues desconocen la historia de España del siglo XX o tienen un conocimiento parcial, limitado o tergiversado de lo que fue la historia. Y entonces, claro, se convierte en campo abonado para el fascismo y todos estos mensajes. Y pongo de memoria, en 2018 la Universidad de Murcia hizo un estudio, no recuerdo la facultad, en los alumnos que terminaban cuarto de la ESO. Y una de las partes decía que ordenaran cronológicamente Segunda República, Guerra Civil, franquismo, transición. Bueno, pues solo el 25% de los alumnos fueron capaces de ordenar cronológicamente. Eso nos puede dar idea de la profundidad de conocimientos que terminan los jóvenes cuando terminan la ESO, la secundaria obligatoria, porque luego no todos van a bachillerato, pero nos dice hasta dónde llegan los conocimientos. Y, por ejemplo, en el caso de bachillerato, pues yo creo que prácticamente todos los centros trabajamos con material propio. O sea, no trabajamos con los libros de texto, sino que pues, cada profesor se prepara su material y trabaja con ese material, con lo cual, pues, de esa manera, al menos en bachillerato, puedes recalcar y puedes incidir en lo que consideras que es más importante para el alumno. Pero claro, ahí chocamos otra vez, sobre todo en el caso del segundo de bachillerato y en esta región, y el día que se diga de hacer la EBAU a nivel nacional, yo no sé cómo se va a solucionar, porque aquí el consejero de Educación, que es profesor de Historia, él está empeñado que se tiene que ver en el segundo de bachillerato toda la historia de España. O sea, es que vemos desde los neandertales hasta la actualidad, con lo cual vosotros me diréis cuál es el nivel de profundidad que se puede ver. O sea, es que no ves bien el siglo XX, pero es que no ves bien ningún momento histórico, porque es que es imposible. O sea, la cantidad de información que tienes que ver y sin embargo en la EBAU, como comentaba Alfonso, pues hay temas cortos, temas largos y el tema del siglo XIX, siglo XX, es donde los críos están jugando el 60% de la nota de la EBAU. Con lo cual, es que es imposible y cuando se haga una EBAU a nivel nacional, en la mayor parte de territorios lo que se hace es estudiar el siglo XIX y siglo XX en el segundo de bachillerato. Con lo cual, además, eso ya lo hemos tenido en distintos foros, lo hemos comentado con él, con el consejero, porque nuestros alumnos creemos que van a estar en desventaja. Porque él es de la idea de que España ya existía con los Reyes Católicos, entonces nos estamos enfrentando a otros dogmas casi de fe que existen ahí entre la derecha más amplia de este país. Pero yo creo que al final lo que nosotros tenemos que emplear, y es el arma que tenemos, es la pedagogía. O sea, con nuestro alumnado es frente a los extremismos, frente a esos neofascismos, a esas ideas que muchas veces los críos muestran. El año pasado tuve un conflicto con unos alumnos, bueno, que su obsesión era colocar la bandera de España, entonces
¿qué hago? Me enfrento directamente con ellos, hablo con ellos y al final ya es decir, pero vamos a ver, me tenéis que recordar todos los días en qué país estoy. Si no se me olvida, si sé que estoy en España, no tengo que estar viendo constantemente la bandera. Este no es el lugar de colocar la bandera, pero muchas veces, claro, son críos de 17 y 18 años y lo que están buscando es reafirmarse ellos, buscando el conflicto, y nosotros tenemos que estar por encima de eso, tenemos muchos más recursos, no podemos entrar en el enfrentamiento, sino que tenemos que utilizar la pedagogía y que ellos vean que desde el respeto es cómo se puede, ya no solo la historia, sino el día a día y hacerles llegar a ellos pues, que ciertas ideas que ven pues, en determinados medios, pues que no siempre son verdad porque se lo digan ciertas personas. No sé si habéis oído, yo lo he escuchado esta mañana en la radio, que ha habido directamente ya un concejal de Vox que directamente ha dicho es que Franco luchaba por España y yo lucho por el ayuntamiento, no me acuerdo si era de Baeza o de Úbeda, no recuerdo, no sé si lo habéis escuchado, pero es que ella directamente se ha puesto en paralelo con Franco. O sea, es que Franco luchaba por España y yo lucho por el ayuntamiento de... Claro, esas cosas son las que tenemos que llevar al aula, tenemos que hablarlas con los alumnos y tenemos que nosotros, desde nuestros conocimientos, desde nuestra cultura, hacerles entender que eso no es válido, que da igual que eso lo diga alguien que sale en la tele o que sale en la radio o que tiene su canal de YouTube, que las cosas no son como les dicen ciertas personas porque las digan esas personas. Entonces yo creo que para nosotros ahí pues tenemos esa ventaja y ese arma pedagógica de expresarle a los críos pues cuáles son los hechos históricos y de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Nosotros en mi instituto, y sé que en otros institutos de Cartagena también, para nosotros es fundamental la colaboración con las secciones de memoria histórica. En nuestro caso, pues claro, yo tengo muy cercana porque formo parte de la sección de memoria histórica de Cartagena, pero tenemos que hacer llegar a ellos discursos que vengan de fuera, que no siempre seamos los mismos docentes los que les estamos al final soltando el rollo de la asignatura, la materia, sino que venga alguien de fuera que te lo muestre, y ya no solo con palabras, sino con imágenes, otra visión, y por eso nosotros pues siempre estamos con charlas, siempre estamos con las exposiciones. Luego te chocas con cosas, pues, por ejemplo, cuando la exposición del año pasado del exilio científico, la que hubo en el LUCI, que llevábamos a nuestros alumnos, pues de repente te chocas con la realidad y hay críos que te dicen, bueno, no me lo dijeron a mí directamente, mi hijo que estaba el año pasado en segundo de bachillerato venía súper indignado, mamá, es que no tienes que llevar, no voy a decir las palabras que utilizo, mamá, ¿por qué los llevas así? Encima salen diciendo que los quieres adoctrinar y son hechos históricos, entonces, ¿qué le tienes que ir a ellos? Pues decirle, mira, os hemos mostrado las cosas como son. Y tienes que seguir con ese discurso y tienes que utilizar la pedagogía porque estamos luchando contra el bombardeo de desinformación muchas veces que les está llegando, pero nosotros tenemos ahí pues ese pedestal en la educación que tenemos que utilizar y que debemos emplear. Con respecto al siglo XX y lo mal que se ve, es que prácticamente no se ve. Es que no se ve. O sea, en segundo de bachillerato se ve mal y tarde, porque no da tiempo. Y realmente cuando se estudia la historia de España es en segundo de bachillerato. O sea, en cuarto han tenido historia del mundo contemporáneo, en segundo se estudia, o sea, en primero también se estudia historia del mundo contemporáneo, y cuando te puedes detener o cuando tu temario recoge realmente el siglo XX español, te chocas con la realidad de la EBAU, del temario excesivo y además que en esta región que hay que ver absolutamente todo desde su de Atapuerca hasta la actualidad. Yo con esas preguntas que le he pasado hoy a mis alumnos, pues la verdad que incluso me ha sorprendido gratamente porque muchos me han mencionado la transición, la Segunda República, y apenas le ha dado tiempo a estudiarlo. Y al final es verdad que la transmisión de conocimiento mayor que tienen los alumnos somos las escuelas. Porque yo una de las preguntas que le he hecho es, ¿en vuestra casa habláis de historia? ¿Se habla? Uno dice que sí, otro te dice que no, otro dice, mira, es que yo soy marroquí y en mi familia pues no se habla, evidentemente, ni mucho menos de la historia de España. Entonces, pues, eso es el recurso que tenemos que utilizar dentro de nuestras limitaciones. Yo creo que somos unos privilegiados nosotros y tenemos que hacer, pues, emplearlo
para hacer frente a otras muchas fuentes de información o desinformación que le está llegando a ellos. El último bloque del que teníamos que hablar, de cierto modo, se ha adelantado, porque era el de las líneas de actuación. Entonces yo os pediría que, aunque estemos cada uno de vosotros un poquito más de tiempo hablando, unieseis esa intervención sobre cuáles deberían de ser las líneas de actuación a un detallito más, y así me ahorré que os lo pregunte después y podemos agilizar. En concreto, a Ángeles le preguntaría, cuando termine de hablar de eso, sobre su experiencia, no como docente, sino como alumna de historia cuando estaba en la ESB. Yo no di clase de historia, porque yo no soy de historia, pero sí que había una compañera mía que te la daba, y quería saber cuál era tu experiencia de esas clases de historia en relación, sobre todo, a la historia contemporánea. A ti me gustaría pedirte que hablases sobre tu experiencia regional que estás llevando ahora mismo con el grupo de jóvenes historiadores. Y a ti te querría pedir que aumentases tu intervención añadiéndole algunas de las experiencias de cuando has llevado la exposición a los centros de secundaria de la región, que ha sido por bastantes sitios. Está todo bastante relacionado, y esta región tiene en contra muchas cosas, porque cuando hablas de memoria histórica dice ¿dónde? Murcia, y dice Murcia, pero es que allí no hay memoria histórica, y solamente la percepción que se tiene fuera de España, en otros sitios, especialmente al norte, es que nosotros es como una tierra abandonada ya a la derecha y a la extrema derecha. Pero tiene una cosa buena, que esto es una región uniprovincial, que es relativamente pequeña y asequible, y que nos podemos conocer, y que aquí casi todos tenemos amigos en común, actividades en común, y que podemos formar un entramado. En ese sentido, quiero decir que en el campo de actuación no es que yo sea especialmente optimista, pero sí que creo que tenemos una oportunidad mejor que en otros sitios. Claro, ¿qué tenemos en contra? Pues tenemos en contra que hay una falta de inversión brutal en la educación murciana, este año sangrante, desde mi punto de vista, falta de transporte escolar, falta de todo, y en esas condiciones luchar por ampliar los temarios, etcétera, es muy complicado, y todas las luchas van unidas. Entonces, lo primero que hay que hacer, cualquier lucha va unida a la defensa y la lucha por la defensa de la escuela pública y de la educación pública, que ha de ser prioritaria. Entonces, con respecto a la actuación, para intentar sintetizar dos cuestiones. Una, que hay que vincular la defensa, que es una tendencia que ya existe. El concepto de memoria histórica está claro, y ahora muchas veces vemos que en sitios aparece memoria histórica, memoria democrática. ¿Qué es memoria histórica y memoria democrática? Bueno, normalmente se está optando por decir que la memoria democrática es precisamente la docencia de la memoria histórica, porque al final la memoria histórica lo que defiende es la esencia de los valores democráticos. Cada vez que hablamos de memoria histórica estamos hablando de memoria democrática, porque son la misma cosa, son los mismos valores: libertad, igualdad, fraternidad, que son muy antiguos ya, que están en todas partes. Entonces, de cara a que aquello de me estás adoctrinando, nos están adoctrinando, que tantas veces oímos, sí, te estoy adoctrinando en los valores democráticos, que son los que figuran, mal que viene, en nuestra Constitución, en la Carta de Derechos Humanos, y es mi obligación como funcionario introducirte en ellos, porque así lo prometí cuando me hice funcionaria. Esa es una cosa que creo que hay que tener clara. Y la siguiente cosa, aunque algún día seamos mayoría, personas mayores, el secreto creo que está en la juventud, igual que voy a incidir otra vez en lo mismo. Cualquier cosa que pretendamos hacer ha de pasar, estoy de acuerdo contigo, y precisamente en el concurso hemos introducido los audiovisuales y el vídeo corto, etcétera, porque no podemos encerrarnos, aunque lo nuestro sea más bien la cosa del libro y la hoja de papel, porque los tiempos van por otro, sabiendo que es una batalla súper desigual, porque nosotros producimos una información en mínima de David, y ellos tienen una información de Goliat, montones de personas a su servicio, generando completamente reboot y todo ese tipo de cosas. Y nosotros podemos hacer muy poco, salvo que la juventud dedicara el tiempo, parte de su tiempo y de su energía, a producir estos contenidos, y que existiese una colaboración entre todos, que es lo verdaderamente necesario.
Y en ese sentido nos falta solamente, sociológicamente, varios sociólogos lo han señalado así, una generación intermedia entre nosotros, que somos mayores, y la gente muy joven, los de 20, los de 25, los de 30, que es la generación de los 40. Entre los 45 y los 30 y tantos, esa generación está muy ausente. Está ausente de la militancia política, está ausente de la memoria, está ausente de muchas cosas, está entretenida en otras, sin duda, pero aquí nos falta, y nos falta como vehículo de transmisión, y es una cosa que hay que trabajar. A mí no se me ocurre cómo incluir y hacer a esa generación. Me parece casi más fácil trabajar con los alumnos y con la gente joven que con esa generación perdida de la gente de los 40 años, pero en el sentido que se está haciendo. Pero voy a recoger, bueno, pues el concurso de memoria histórica es un intento de vincular a los jóvenes y de mover y de que se generen esos contenidos, y al mismo tiempo de que haya investigación de la gente joven sobre memoria histórica, por aquello de que evidentemente todo tiene que pasar por la juventud, que es la que empuja. Y a raíz del concurso y de los jóvenes que se presentaron en las primeras ediciones, ha surgido una iniciativa que es la Red de Educación y Memoria de la Región de Murcia. Muy todavía en ciernes, porque tuvo jornadas inaugurales el año pasado en Arama, cuando el ayuntamiento de Arama no era el actual, que era el otro ayuntamiento que nos ayudó mucho, y fueron las jornadas inaugurales. Este año repetiremos jornadas, y hay un grupo de gente pequeña intentando organizarse y trabajar por la memoria, constituyendo una red de profesorado, que es la tendencia que deberíamos seguir. Hay otra red parecida constituida en Alicante, hombre, y lo deseable sería que se constituyera una red nacional de profesorado y memoria. ¿Por qué? Por no tener la sensación de trabajar solos, por generar esos materiales y poderlos compartir, por tener más incidencia social, porque el trabajo en equipo también siempre es mejor, y por mantener posturas colegiadas y posturas sólidas cuando oímos esas declaraciones de los políticos tan alegres con respecto a la historia de España, etcétera, que no sea la Real Academia, que también es bastante sospechosa por otra parte, la que responda, sino que hay un colectivo de docentes a pie de aula que pueda contestar esas cosas, contestarlas en el aula, pero al mismo tiempo con la incidencia, con la pretensión de que juntemos todos las patas, la universidad, que es donde se genera el conocimiento fundamentalmente sobre memoria, y hay cátedras de memoria histórica, y hay muchos colectivos de historia pública, de historia social, hay muchísimos colectivos universitarios en España trabajando en memoria, las asociaciones de memoria y los docentes de secundaria, que yo creo que estamos en medio de ellos, de que esa es la apuesta. No sé, la verdad, cómo nos va a ir con el transcurso del tiempo, porque ya lo decía al principio, la cuestión no es hacer algo, sino seguir haciendo, es decir, mantener esa constancia en el tiempo. Nuestra única posibilidad es mantenernos constantes y generar el interés suficiente para las generaciones jóvenes sigan con la tarea y se mantengan igualmente constantes en la misma, porque creo que al final pues, es importante. La resistencia, entre otras cosas, es lo único que tenemos. No nos queda otra. Sí. Bueno, yo voy a empezar contestándote por la experiencia. Sobre todo el año pasado ya habían estado en algunos centros y claro, ya conocían algo de la deportación, pero el primer año que estuve en 25 institutos, en la primera parte yo le explicaba a los campos de cómo funcionaba, pues sí, claro, a los alumnos aquello les aterraba con imágenes. Y llegaba un momento cuando ya tenía todo el horror desplegado, les decía, bueno, ¿quién sabe que hubo españoles en los campos de concentración nazis? Y os puedo garantizar que el 99% de los 3.000 alumnos que escucharon las charlas no lo sabían. Prácticamente nadie lo sabía. Bueno, pues le explica por qué, todo, y luego llegábamos, ya tenían así un poco, bueno, que hubo españoles, y le decía, ¿quién sabe que hubo gente de vuestro pueblo? Y le ponían los nombres de su pueblo, y la sorpresa era enorme. Incluso en un instituto de Murcia, después fui a otros grupos y me dijo una chica que había hablado con su abuelo y su abuelo tenía un familiar que había estado en Mauthausen. Bueno, la sorpresa de los alumnos era enorme, no conocían nada del tema y además un interés
extraordinario, hasta algún instituto me decía la profesora, este grupo de cuarto es que son de diversificación, lo mismo y tal, bueno, luego un interés enorme, por lo tanto una experiencia extraordinaria, y cuando se le pone, y sobre todo estas cosas tan trágicas, pues al menos le atrae. Y yo quería decir que cómo hacemos todo esto con los jóvenes, cómo tratamos, pues hay una cosa, que es lo que decía, la enseñanza, es que es la fuente principal, es que es obligación de los profesores enseñar la historia del siglo XX. Y yo pues daría algunos consejos, no sugerencias porque no me atrevo tanto, pero personalmente. Cuando no hay tiempo, Ángeles lo dice y sigue, en mi centro, en mis últimos años, pues veíamos que no había tiempo. Nosotros en mi departamento decíamos, a ver, ¿cuántas clases tenemos este curso? 107, 108. Voy a hacer 3 exámenes, 3 horas menos. 3 que puedo perder por actividades, 3. ¿Qué me van a quedar? 98 horas en el curso. Y tenemos estos temas. Pues vamos a repartirlo según el interés, pero siempre dejábamos un par de temas más para el siglo XX de lo que le correspondía. ¿Qué pasa? Que lo mismo los visigodos eran 1 hora, o los reinos cristianos eran 2 horas. Pues mira, mala suerte, pero nos parecía más interesante ver el siglo XX que estar sin hacer ninguna temporalización, y cuando llega febrero o marzo, pues está en la Edad Media o está en los Reyes Católicos, y dice, ahora cómo doy esto. Entonces, y eso lo llevamos a rajatabla. También otra sugerencia es que se abandone el temor por temas difíciles o controvertidos. Hay que abandonar, a ver, que si algún padre, vamos a ver, si nosotros trabajamos la historia con veracidad, con rigor y con documentación, que se moleste quien se moleste, además que viene muy bien que se molesten de vez en cuando, que se molesten, que sepa que se pueden ofender, que parece que no se puede ofender ninguno. Si nosotros trabajamos rigurosamente, pues no debe preocuparnos. Y luego también hay que abandonar el discurso que ahora está absolutamente imperante, que es la equidistancia, la neutralidad. Aséptico, es que el profesor de historia tiene que ser neutral. No, yo no creo que el profesor de historia tiene que ser neutral. El profesor de historia, como decía Ana, tiene que transmitir unos valores. El profesor de historia siempre tiene que estar transmitiendo y a favor de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, de la paz, de la integración, de la solidaridad. Todo eso tiene que estar defendiéndolo a capa y espada, aunque te digan que estás adoctrinando, es que hay que adoctrinar en eso. Y tiene que estar siempre en contra de las dictaduras, de la violencia, de ir contra los derechos humanos, del racismo. Es que tiene que ser tomar posición, no se puede ser neutral. Porque si somos neutrales y todos lo tratamos igual, ¿qué valores estamos transmitiendo? Y efectivamente hay que adoctrinar a los alumnos, pero en los valores sociales que hay que conseguir. También a veces hay profesores que se encuentran en el aula, como he dicho antes, de alumnos que con símbolos fascistas o incluso le cuestionan. ¿Qué hacer cuando un alumno te cuestiona en el aula? Pues el consejo es que nunca se puede actuar con la autoridad. Es decir, pues ahora te castigo, te expulso de clase. ¿Por qué? Porque si alguien te dice algo fascista y lo expulsa, lo que está haciendo es reafirmándolo en sus valores. Y esta gente que suelen ser los líderes, lo que está es ganando más prestigio. Entonces, cuando un alumno llegue con símbolos, pues hay que decirle, bueno, explica lo que traes, ¿eso qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué reivindicas tú eso? ¿Qué significa? Hay que examinarlo, que digas todo. Y luego hay que desmontarlo. Un profesor hay que decir, no, pues tú, esto es, lo que tú dices no es cierto, esto fue tal. Hay que desmontar todos esos conocimientos que él cree que son verdaderos, que ha visto por internet, pues hay que desmontarlo y desmontarlo delante de los demás de la clase. ¿Para qué? Pues para que pierda su discurso y que sepa de verdad lo que está reivindicando. Y decir, bueno, es que si tú eres una pulserita de determinada extrema derecha, pues que tú sepas, por ejemplo, que estás defendiendo los campos de concentración. Y mire, te voy a poner unas imágenes que vean lo que hacían. Eso es lo que tú estás defendiendo. Y hay que desmontarlo. Entonces, bueno, y cosas para trabajar. Bueno, pues yo traía aquí algunas sugerencias, solo voy a decir una. Es interesante recuperar la memoria familiar, las fuentes orales. Y eso se puede hacer en cualquier curso. Decirle a los alumnos que busquen historias de gente de su edad, que las trabajen, que les aporten fotos, que las redacten, que conozcan cómo era la época. Y eso luego publicarlo, aunque sea en fotocopias, darlo a conocer. Hay muchas cosas. Se puede hacer un montón de actividades alrededor de una película, de un libro, de un cuento, de un cuadro, de un personaje. Se puede montar
cualquier cosa que la imaginación es infinita nos dé. Se pueden trabajar los cómics, se puede trabajar el teatro, se puede llevar, como decía Ángeles, gente de fuera. Cuando va alguien de fuera a un centro ya sabes que la atención de momento la tiene ganada, más que si está el profesor de siempre allí. Y yo resumiría, aparte de que ahora salgan más cosas, yo os estoy diciendo que la comunidad educativa, los profesores y la sociedad en general, en la situación que estamos, no podemos permitir que se impongan los discursos del odio. Tenemos que hacer todo lo posible contra ellos, y porque son muy peligrosos. Y quiero leer un fragmentillo muy corto de un libro que se llama Cómo mueren las democracias. La pronunciación es fatal. Levitsky y Ziva son los autores, que dicen: la democracia puede morir no solamente por hombres armados, también por líderes electos que la erosionan paulatinamente. Los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. Por eso tenemos que estar muy atentos y hacer todo lo posible pues, para que los discursos del odio nos impongan, y sobre todo en los jóvenes. Yo tengo 32 alumnos en clase en primero de bachillerato y son 32. O sea, es una gota en el océano, pero bueno, es la muestra que yo tengo. Y una de las preguntas que le he planteado es que si ellos tienen información a través de determinadas redes sociales, si les parecen fiables y si creen que son más fiables y fidedignas la información que reciben ahí o la que reciben en el aula. El 100%, hombre, saben que le va a leer yo, aunque no supiera que lo ha escrito. No sé, eso puede ser que lo haya condicionado, obviamente, pero es verdad que todos, además intentan explicarse, todos creen que es más fiable la clase y lo que se le da, lo que se le explica en el aula, con lo cual, pues ninguno ni siquiera nos pone a la par, porque intentan explicarse, bueno, no es que la profesora pues ha estudiado y tiene unos conocimientos y es licenciada, ¿no? Entonces ellos dentro de su discurso pues intentan explicar que saben que una cosa es lo que pueden ver por las redes sociales y otra es lo que reciben, la información más objetiva y más fidedigna que reciben en clase. Y es verdad lo que comentabais los dos con el tema de... porque muchas veces se acusa a la izquierda de que nos consideramos moralmente superiores, porque yo creo que sí. O sea, es que sí, es que tenemos que perder los complejos. Que nos consideremos. Claro, es que yo creo que la razón a veces está donde está y eso es lo que hay que hacerle llegar a ellos, evidentemente sin herir sensibilidades, pero que a ellos les quede muy claro que la verdad es una, la justicia es una y sobre todo los hechos históricos son los que hay y que el revisionismo no cabe y que todo tiene que estar dentro del respeto que nos tengamos que tener todos. Otro problema, sin embargo, nos responden aquí que se fían más de lo que se les explica en clase, de lo que tienen los apuntes. Pero otro problema es que muchas veces les cuesta discernir entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. No sé si habéis visto, yo les digo mucho, aparte de la memoria democrática, la memoria histórica, de que sepan qué está pasando, porque madre mía lo que está pasando en el mundo hoy. Y yo les incido mucho, tenéis que ver telediarios, tenéis que ver informativos. El año pasado tenía un alumno bastante obcecado que me decía, el telediario, claro, porque quieres que vea la 1. No, mira, infórmate, pero contrasta, busca información. Y a veces es tan triste la realidad que tienen que se bloquean y prefieren no ver los telediarios. O sea, hay veces que yo, hace un par de semanas hablando en clase, pues comenté, lo que ha pasado en Marruecos y había alumnas que no sabían que había... ¿Cómo que no sabes que ha habido un terremoto en Marruecos? O sea, que prefieren también estar... Es tan desagradable a veces que prefieren mirar para otros sitios. Entonces, viendo las imágenes este mediodía en el telediario de los ataques de Israel hacia Gaza, es que yo pensaba, es que la persona que está apuntando, que está disparando, es que son imágenes de un videojuego. O sea, yo creo que es que ni terminan de ser conscientes de que están atacando y que están matando gente. Y ese problema de la realidad, la ficción, la sobreestimulación que tienen nuestros alumnos es un problema. Lo tengo yo en mi casa con mi hijo de 13 años, que a veces gasta bromas con cosas que digo, pero te das cuenta con lo que estás gastando. O sea, sabéis que este año el curso, la casualidad fue que empezó el 11 de septiembre. Bueno, pues empezó a circular por ahí un avión con unas torres puestas en los mensajes de WhatsApp. Y mi hijo fue uno de los que comentó, digo, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y mira, si en mi casa se habla, se comenta, no saben distinguir entre la realidad
y la ficción, y ese es un problema que tenemos para que conozcan hoy y para que sepan separar de lo que se les enseña y de distintos momentos históricos y, bueno, y aparte luego las visiones que puedan tener en casa. Pero eso yo lo veo como un problema importante. Luego comentábamos de cómo hacerle más atractivas las clases, porque es verdad que evidentemente tenemos que hacer uso de la tecnología, pero ha habido un alumno que además quiero saber quién es, porque me ha dicho aquí, dice, mi familia por parte de padre perdieron a mi tatarabuelo y a su hijo mayor tras intentar salir en el navío Jaime III desde el puerto de Cartagena. Los capitanes Ripoll fueron interceptados por los nazis y al ser republicanos los metieron en un campo de concentración donde murieron mientras mi bisabuelo estaba en Rusia. Eso me ha puesto esta mañana un frío en esta hoja y luego me pone, si los alumnos tienen historia en su familia, que la expongan si quieren. O sea, que ellos mismos, algunos de esos críos quieren contar y ya estamos hablando ya de tatarabuelos, claro, son críos de 16, 17 años. Su tatarabuelo estuvo afectado directamente por la guerra civil y luego su abuelo pues, por la dictadura. Entonces, pues, propuesta, pues eso, que nos acerquemos a ellos y yo directamente preguntarles, ¿cómo crees que te puede resultar más atractivo? Porque no tenemos tampoco tener ese complejo, de decir, pues ya, a lo mejor yo estoy aquí soltando un rollo y quiero que una clase magistral, pero a ellos tenemos que gastarlos de otra manera, pues hacerlo de esa forma. Y luego la pregunta que me hacía, pues está claro que donde uno estudia también imprime carácter, porque ella era la directora del colegio en el que yo estudiaba, en el Vicente Medina, y es verdad que era un colegio pues súper puntero y en ese momento, hoy con el problema que tenemos en la educación pública y muchos colegios que se han convertido en guetos, pues hay problemas muy graves en la educación pública. Ya si entramos en el tema de los autobuses y de aulas prefabricadas, no dejaría de hablar esta tarde. Pero es verdad que yo sí recuerdo con mucho cariño mis clases con Mercedes, que me daba historia y el espíritu crítico que siempre se nos fomentó en el colegio. Yo la última vez que di clase de religión fue en el colegio, porque el profesor de religión, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero hubo un tratamiento que a mí no me pareció justo y desde ese momento yo dije que yo no quería volver a dar religión y nunca más volví a entrar a una clase. Y yo me acuerdo que lo comenté, claro, Pepa no se acordará, pero yo lo comenté y yo no quiero estar en esa clase porque es que el profesor ha dicho unas cosas que yo... Y yo desde ese momento en mi casa también dije, yo no quiero dar más religión. Me acuerdo que fue también en época de González que se sacó la religión luego del horario. Pero es verdad que lo que vives en tu infancia pues te marca mucho. Y Juan, por ejemplo, también me daba clase de lengua y de historia y sobre todo el que las clases fueran abiertas, que pudiera hablar con libertad, que es lo que yo intento transmitir a mis alumnos también, que puedan hablar con total libertad. Pero el otro día cuando estuvimos hablando nosotros para preparar un poco esta tarde, pues yo ahora me encuentro, llevo 19 años dando clases, llevo un par de años en las que, en plan de broma, pero en broma y en serio, yo pregunto en clase si hay algún terraplanista. Y yo eso no me lo planteaba hace 5 o 6 años. Y hoy lo pregunto y lo dejo caer en broma, pero digo, a ver si alguno me salta por algún sitio y ya sé por dónde tengo que empezar a trabajar. Porque es que se están abriendo pasos hasta esas teorías de que la Tierra es plana. Vale, eso va a llegar un momento que es que el Sol está girando alrededor no del mundo, de España. Entonces, pues eso es lo que tenemos que ir trabajando y es verdad que en ese aspecto pues, se ha visto cierto retroceso, pero bueno, yo en la pregunta aquí, por ejemplo, que he dicho ¿qué te parece que ha sido el hecho más negativo? Pues muchos de los alumnos me han puesto la dictadura. ¿Cuál te ha parecido el más positivo? Y me han puesto que se murió Franco porque se acabó la dictadura. O sea que ahí está también eso que tenemos que seguir cultivando. Así que bueno, que yo creo que esperanza hay. Pues tenemos que cortar. Muchísimas gracias por haber estado aquí y que nos sirva de algo el ver que no estamos solos.